El 12 de febrero de 1554, a las 11:43 de la mañana, Lady Jane Grey presionó sus palmas contra el cristal helado de la ventana de su celda en la Torre de Londres y observó cómo un carro ensangrentado cruzaba lentamente el patio empedrado. Las ruedas de madera crujían contra las piedras grises, dejando un rastro carmesí que se congelaba inmediatamente sobre el suelo. Dentro del carro, envuelto en una sábana empapada de sangre que goteaba un líquido espeso y oscuro, yacía el cuerpo decapitado de Guilford Dudley, su esposo de 18 años. Jane no gritó, no se desmayó, no apartó la mirada. Se quedó inmóvil como una estatua de mármol, con el aliento empañando el vidrio, mientras observaba cómo la sangre de quien había sido su compañero de cama y de desgracia se mezclaba con la nieve sucia del pavimento londinense. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Jane Grey contaba una historia de terror contenido, de shock absoluto, de una adolescente de 16 años que acababa de presenciar la preview de su propia muerte. Su piel, ya pálida por meses de encierro, había adquirido el tono grisáceo de la cera vieja. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por la certeza de que en pocas horas esas mismas manos buscarían desesperadamente el tajo de madera donde apoyar su cuello. Ya no era reina de Inglaterra. Había dejado de serlo 9 días después de ser proclamada, hace 8 meses interminables. Ya no era esposa. El carro que acababa de pasar se había llevado esa ilusión envuelto en sábanas ensangrentadas. Ya no era siquiera una muchacha con futuro. Solo era carne joven esperando el hacha. Para entender cómo una niña brillante llegó hasta ahí, hay que volver 16 años atrás, a un mundo donde los cuerpos de las mujeres no les pertenecían desde el momento en que nacían. En octubre de 1537, cuando las hojas del parque de Bradgate se teñían de oro y carmesí, nació Lady Jane Grey en Leicestershire, Inglaterra. No llegó al mundo como una hija deseada por sí misma, sino como una inversión política con piernas diminutas y pulmones potentes. Su primer llanto resonó por los pasillos de la mansión familiar no como música para los oídos de unos padres amorosos, sino como el sonido de una oportunidad dinástica que cobraba vida. Su padre, Henry Grey, primer duque de Suffolk, era un hombre cuya ambición superaba su prudencia. Alto, corpulento, con una barba rojiza que ocultaba mal una boca perpetuamente descontenta, Henry había pasado su vida calculando cómo ascender en la corte de los Tudor. Su esposa, Frances Brandon, nieta del rey Enrique VII, aportaba al matrimonio algo más valioso que el amor: sangre real. Jane era la cuarta en la línea de sucesión al trono inglés, después de su primo Eduardo VI, su prima María Tudor y su otra prima Isabel Tudor. En la Inglaterra de 1537, donde la política se jugaba con vidas humanas como fichas de ajedrez, ser cuarta en línea no significaba estar lejos del poder. Significaba ser extremadamente valiosa. Y los Grey lo sabían perfectamente. Su infancia transcurrió en Bradgate Park, una mansión señorial rodeada de bosques donde el lujo se mezclaba con una educación férrea que habría quebrado a niños menos dotados. A los 3 años, Jane ya distinguía entre latín y griego. A los 5, leía textos complejos en ambos idiomas con una fluidez que asombraba a sus tutores. A los 8 años, dominaba el francés, el italiano, y comenzaba a estudiar hebreo básico para poder leer textos bíblicos en su forma original. Pero su educación no era solo intelectual. Desde que pudo sostener la cabeza sin ayuda, Jane fue medida, pesada
evaluada como una mercancía preciosa. Su madre la observaba como un comerciante observa sus mejores productos, siempre calculando su valor en el mercado matrimonial. A los 8 años, Jane fue prometida por primera vez al hijo del conde de Hertford. La negociación duró meses. Se intercambiaron cartas, se discutieron dotes y territorios, se planearon ceremonias. Jane, que ya leía sobre las guerras púnicas de Roma en latín original, no entendía por qué los adultos hablaban de ella como si fuera un objeto que se pudiera transferir de una casa a otra. El compromiso se rompió un año después por razones políticas que jamás le explicaron. Inmediatamente comenzaron las negociaciones para un matrimonio aún más ventajoso, con Eduardo VI, el heredero al trono. Roger Ascham, el brillante tutor que también educaba a la princesa Isabel, visitó Bradgate Park cuando Jane tenía 12 años para evaluar su progreso educativo. Lo que encontró lo dejó desconcertado. En sus cartas posteriores, describiría a Jane como una mente prodigiosa, atrapada en el cuerpo de una niña que llora demasiado. Porque Jane lloraba mucho. Cada vez que se mencionaban matrimonios arreglados, cada vez que llegaban cartas de pretendientes que negociaban por ella como si fuera ganado de alta calidad. Cada vez que su madre la sometía a sesiones de etiqueta que duraban horas. Su cuerpo no le pertenecía desde que aprendió a sostener una cuchara. Cada comida era supervisada para mantener su figura apropiada para futuros matrimonios. Cada movimiento era corregido para asegurar una postura real. Cada palabra era medida para demostrar su educación superior. Jane era un proyecto, no una niña. Era una inversión, no una hija. A los 12 años, su educación se intensificó hasta niveles que habrían quebrado mentes menos privilegiadas. Despertaba antes del amanecer para estudiar textos griegos. Después del desayuno, latín clásico con traducción de Cicerón. Por las tardes, francés e italiano con tutores nativos que la corregían hasta que su pronunciación fuera perfecta. Pero había algo más en Jane que preocupaba y tranquilizaba a sus padres a la vez. Una fe protestante tan férrea que rayaba en el fanatismo. Jane no era solo inteligente, era una creyente absoluta en la reforma religiosa. Una defensora apasionada de las ideas protestantes que habían separado a Inglaterra de Roma. A los 13 años debatía teología con doctores de Cambridge y ganaba. Esta combinación de brillantez intelectual y fervor religioso la convertía en la candidata perfecta para ciertos planes políticos que se estaban gestando en los círculos de poder ingleses. Era lo suficientemente inteligente para ser respetada, lo suficientemente religiosa para ser confiable y lo suficientemente joven para ser moldeada según las necesidades del momento. En 1553, cuando Jane tenía 15 años y su educación había alcanzado niveles que rivalizaban con los mejores eruditos de Europa, la salud del joven rey Eduardo VI comenzó a deteriorarse de manera alarmante. El heredero al trono, de apenas 15 años como Jane, sufría de lo que los médicos modernos identificarían como tuberculosis pulmonar aguda, pero que en su época se atribuía a los humores desequilibrados y a los designios divinos. Eduardo VI era un muchacho pálido, delgado hasta la fragilidad, con una tos seca que resonaba por los pasillos del Palacio de Greenwich como una campana funeraria. Cada día que pasaba, se hacía más evidente que Inglaterra pronto necesitaría un nuevo monarca. Esta realidad aterrorizaba a un hombre en particular, John Dudley, conde de Warwick y más tarde duque de Northumberland. Dudley
Era un político astuto, un militar experimentado y, sobre todo, un protestante convencido que había acumulado poder e influencia durante la minoría de edad de Eduardo. Dudley entendía perfectamente las implicaciones de la muerte de Eduardo VI. Según la línea de sucesión establecida por Enrique VIII, la corona pasaría a María Tudor, la hija mayor del rey difunto. Pero María era católica. No solo católica de nombre, sino católica fanática, una mujer que había sufrido durante años la humillación de ver a su madre Ana de Aragón repudiada, que había sido declarada bastarda, que había vivido bajo la amenaza constante de perder la cabeza por defender su fe. Si María llegaba al trono, todo el trabajo de la reforma protestante en Inglaterra sería revertido. Los monasterios serían restaurados, la misa latina regresaría. Los protestantes prominentes como Dudley podrían encontrarse enfrentando acusaciones de herejía. Y en la Inglaterra del siglo XVI, la herejía se pagaba con fuego. Era en este contexto desesperado que Dudley concibió un plan tan audaz como moralmente cuestionable: alterar la línea de sucesión para evitar que María Tudor llegara al trono. Su solución implicaba dos elementos cruciales: convencer al rey moribundo de que cambiara las leyes de sucesión y asegurar que la nueva heredera fuera políticamente controlable. Jane Grey cumplía todos los requisitos de manera perfecta. Era protestante convencida, lo que garantizaba la continuidad religiosa. Era joven e inexperta, lo que la hacía maleable. Era brillante, pero no astuta políticamente, lo que significaba que necesitaría consejeros experimentados como el propio Dudley. Dudley tenía un hijo, Guilford Dudley, un joven de 18 años que había heredado la inteligencia de su padre, pero no su experiencia política. Guilford era guapo de una manera convencional, con cabello castaño claro y ojos azules que reflejaban una personalidad más interesada en la caza y la música que en las intrigas cortesanas. La propuesta matrimonial se presentó a los Grey no como una petición, sino como una oportunidad irresistible. Si Jane se casaba con Guilford Dudley, si el rey Eduardo alteraba la sucesión en su favor, si María Tudor era efectivamente excluida del trono, Jane se convertiría en reina de Inglaterra. Henry Grey, cuya ambición había dirigido toda su vida, vio inmediatamente las posibilidades. Su hija, la niña que había criado como una inversión política, finalmente rendiría los dividendos máximos. Jane no fue consultada. Su opinión sobre el matrimonio, sobre los planes políticos, sobre el futuro que otros diseñaban para ella, era irrelevante. A los 16 años había aprendido a leer en 7 idiomas. Podía debatir teología con los mejores eruditos de su tiempo y entendía las complejidades políticas de Europa mejor que muchos diplomáticos. Pero no tenía derecho a decidir con quién casarse, cuándo hacerlo, o si quería participar en planes que podrían costarle la vida. El 25 de mayo de 1553, en Durham House, una mansión señorial situada a orillas del Támesis en Londres, se celebró una boda que parecía más un funeral elaborado que una ceremonia de amor. Los muros de piedra gris del edificio parecían absorber la luz dorada de la tarde primaveral, creando una atmósfera de solemnidad que ninguna cantidad de flores, música o decoraciones podía disipar. Jane Grey, vestida con un vestido de seda blanca bordado con hilos de oro que pesaba tanto que apenas podía caminar sin ayuda, avanzó por el pasillo central de la capilla privada con pasos que sonaban como golpes de martillo sobre su propio ataúd. Pero lo que más la sofocaba no era la ropa.
era el peso aplastante de la certeza de que estaba caminando hacia su propia destrucción. Sus ojos, normalmente brillantes con la chispa de la curiosidad intelectual, estaban hinchados y enrojecidos por las lágrimas que había derramado durante las 3 noches anteriores, cuando había suplicado a sus padres que reconsideraran, que le dieran más tiempo, que le permitieran conocer mejor a su futuro esposo antes de comprometer su vida entera. Sus súplicas habían sido ignoradas con la eficiencia glacial que caracterizaba a su familia cuando se trataba de decisiones políticas. Los matrimonios reales son asuntos de Estado, no de corazón, le había dicho su madre con una frialdad que helaba más que el viento invernal de Leicestershire. Guilford Dudley la esperaba en el altar con una expresión que mezclaba nerviosismo y resignación. A los 18 años era innegablemente atractivo, alto, de complexión atlética gracias a años de entrenamiento militar, con el cabello castaño claro, peinado según la última moda cortesana. Pero Guilford no era más libre que Jane. Su padre, John Dudley, había sido claro sobre las expectativas. Este matrimonio no era una unión romántica, sino un mecanismo político que podría elevarlo de noble menor a príncipe consorte de Inglaterra. La ceremonia en sí fue un ejercicio de teatro político. El oficiante, un obispo protestante cuya lealtad a la causa reformista era incuestionable, pronunció las palabras rituales con una solemnidad que no podía ocultar su incomodidad. Los invitados, cuidadosamente seleccionados por John Dudley, representaban el núcleo del poder protestante en Inglaterra. Nobles, comerciantes ricos, teólogos reformistas, todos unidos por la convicción de que María Tudor representaba una amenaza existencial para la Inglaterra que habían ayudado a crear. Jane pronunció sus votos matrimoniales con una voz tan baja que sólo los que estaban más cerca del altar pudieron escucharla. Sus manos temblaban visiblemente cuando Guilford le colocó el anillo de matrimonio, una banda de oro adornada con rubíes que había pertenecido a la abuela de él. Cuando el obispo los declaró marido y mujer, Jane cerró los ojos con tal fuerza que lágrimas adicionales se filtraron entre sus párpados apretados. Guilford se inclinó para el beso ritual, y por un momento sus labios se encontraron en un contacto que debería haber sido romántico, pero que se sintió como el sello de una condena compartida. Esta boda, que debería haber sido el comienzo de una nueva vida, fue en realidad el primer paso hacia el cadalso. Cada brindis pronunciado, cada felicitación recibida, cada abrazo de familiares y aliados los acercaba más a un destino que ninguno de los dos había elegido, pero que ambos tendrían que enfrentar juntos. El 6 de julio de 1553, en las primeras horas de una madrugada brumosa que parecía presagiar desgracias, Eduardo VI exhaló su último aliento en el palacio de Greenwich. Tenía 15 años, la misma edad que Jane había tenido cuando sus padres comenzaron a negociar su matrimonio político. Los médicos reales finalmente confirmaron lo que toda la corte sabía, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Inglaterra necesitaba un nuevo monarca. Y según los planes secretos que John Dudley había estado desarrollando durante meses, ese monarca no sería María Tudor. Jane se encontraba en Sion House, una propiedad de los Dudley situada a unos kilómetros, río arriba del centro de Londres, cuando llegó la noticia. Su matrimonio con Guilford había resultado ser una convivencia incómoda, pero no insoportable. Él no era cruel ni estúpido, solo inmaduro y tan atrapado en las circunstancias como ella. Cuando los mensajeros llegaron a Sion House esa tarde, solicitando urgentemente la presencia de Jane en Londres para un asunto de máxima importancia,
Ella intuyó inmediatamente que el momento que había estado temiendo finalmente había llegado. El viaje a Londres transcurrió en un silencio tenso. Jane iba acompañada por Guilford, quien parecía tan nervioso como ella, pero por razones ligeramente diferentes. John Dudley, ahora duque de Northumberland, los recibió en el gran salón con una solemnidad que inmediatamente puso a Jane en guardia máxima. Lo acompañaban varios miembros del consejo privado de Eduardo VI, hombres cuyas caras ella conocía, pero con quienes nunca había tenido intercambios personales significativos. «Lady Jane», comenzó Dudley con una voz que intentaba ser ceremonial, pero que no conseguía ocultar completamente su nerviosismo. «Tengo el honor de informarle que Su Majestad Eduardo VI, por la gracia de Dios Rey de Inglaterra, ha fallecido. Que Dios acoja su alma en su santo reino». Jane se santiguó automáticamente y murmuró una oración por el alma del rey muerto. Eduardo había sido su primo, pero más que eso, había sido la figura que representaba la continuidad de la Inglaterra protestante que ella valoraba. Además, continuó Dudley después de una pausa calculada, debo informarle que Su Majestad, en su sabiduría infinita y su preocupación por el bienestar espiritual de Inglaterra, modificó la línea de sucesión antes de su muerte, según su voluntad final, expresada en el documento conocido como Devise for the Succession. Usted ha sido designada como su heredera y legítima reina de Inglaterra. Las palabras cayeron sobre Jane como piedras arrojadas desde una gran altura. Por un momento no pudo procesarlas completamente. La idea de que ella, una adolescente de 16 años, cuya experiencia política se limitaba a conversaciones académicas sobre teoría gubernamental, pudiera ser reina de Inglaterra, le parecía tan absurda como aterrorizante. Su primera reacción fue visceral e inmediata. Se desmayó. Cuando recobró el conocimiento, estaba tendida en un sofá del salón, rodeada por caras ansiosas que la observaban como si fuera un animal herido, cuya supervivencia fuera crucial para sus propios destinos. Su primer pensamiento coherente fue una negación absoluta. Esto no podía estar sucediendo. No a ella, no de esta manera. «No puedo», fueron sus primeras palabras al incorporarse, dirigidas a nadie en particular, pero escuchadas por todos los presentes. «No puedo ser reina. No soy digna. No estoy preparada. No es correcto». Su voz, normalmente clara y controlada, incluso en situaciones difíciles, sonaba quebrada y desesperada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos con una intensidad que alarmó a quienes la rodeaban. No eran lágrimas de alegría o emoción. Eran lágrimas de terror absoluto ante la perspectiva de una responsabilidad que sabía que la destrozaría. Durante las siguientes 2 horas, los hombres del consejo intentaron convencerla utilizando todos los argumentos a su disposición. Le hablaron del deber religioso. Como protestante convencida, tenía la obligación de proteger a Inglaterra del regreso al catolicismo que significaría el reinado de María Tudor. Finalmente, fue Guilford quien proporcionó el argumento que la quebró. Con una seriedad inusual para alguien de su edad y temperamento, le tomó las manos y le dijo: «Jane, si no aceptas, si permitimos que María tome el trono, todo por lo que hemos trabajado, todo por lo que Eduardo murió, todo por lo que reformamos la Iglesia inglesa, será destruido». Era el argumento perfecto para una joven cuya fe protestante era la fuerza más poderosa en su vida. Con una voz apenas audible, finalmente susurró: «Si es la voluntad de Dios, acepto. Que Él me perdone por mis pecados y me dé fortaleza para servir».
El 10 de julio de 1553, Jane Grey fue proclamada reina de Inglaterra en una ceremonia en la Torre de Londres que fue más una declaración política que una celebración popular. Jane, vestida con ropas reales que habían sido ajustadas apresuradamente para su figura pequeña, prestó los juramentos reales con una voz que temblaba, pero que no se quebró. Pero desde el momento en que la corona tocó su cabeza, Jane supo que estaba viviendo prestado. Los informes que llegaban del resto del país no eran alentadores. María Tudor había escapado de Londres antes de que pudieran arrestarla. Estaba reuniendo apoyos en East Anglia, y cada día que pasaba, más nobles se declaraban a su favor. Durante 9 días, Jane intentó cumplir con las obligaciones de una reina mientras sabía que su reinado se desmoronaba a su alrededor. Firmaba documentos que le presentaban con mano temblorosa, escuchaba informes militares que empeoraban cada día y rezaba todas las noches para que Dios le diera fortaleza para enfrentar lo que cada vez parecía más inevitable. El 19 de julio de 1553, después de 9 días que habían sido los más largos de su vida, Jane despertó en la Torre de Londres y descubrió que ya no era reina de Inglaterra. Durante la noche, el consejo privado que la había coronado había cambiado de lealtad y había proclamado a María Tudor como la legítima reina. Jane pasó de monarca a prisionera en el espacio de una conversación. Su reinado había durado exactamente 9 días. Su cautiverio duraría 8 meses y su vida apenas 5 meses más. María Tudor entró en Londres el 3 de agosto de 1553, como una reina victoriosa que había reclamado su herencia por derecho propio. A los 37 años, era una mujer que había sobrevivido a la humillación de ver a su madre repudiada, a la vergüenza de ser declarada bastarda y a décadas de vivir bajo la sombra constante de la amenaza política. Cuando llegó a la Torre de Londres para reclamar oficialmente su trono, una de sus primeras decisiones concernía el destino de Jane Grey y Guilford Dudley, los consejeros que ahora competían por demostrar su lealtad a la nueva reina. Esperaban órdenes de ejecución inmediata. Pero María, para sorpresa de muchos, mostró una clemencia que nadie había anticipado. Lady Jane declaró en su primera reunión oficial con el Consejo Privado: «Es poco más que una niña que fue utilizada por hombres sin escrúpulos para sus propios fines». Jane y Guilford fueron oficialmente condenados a muerte por traición, pero la sentencia no se ejecutó. En cambio, fueron transferidos a habitaciones más cómodas dentro de la Torre de Londres, donde vivirían como prisioneros de Estado con privilegios relativos, pero sin libertad. Para Jane, esta situación inicial fue tanto un alivio como una tortura psicológica. El alivio de no enfrentar ejecución inmediata se mezclaba con la ansiedad constante de no saber cuándo o si su situación cambiaría. Sus nuevas habitaciones en la torre eran considerablemente más cómodas que las celdas típicas reservadas para prisioneros políticos. Tenía acceso a libros, materiales de escritura, y se le permitía recibir visitas ocasionales de familiares supervisadas cuidadosamente. Guilford, en una torre cercana, enfrentaba su cautiverio de manera diferente. Su juventud y temperamento más activo hacían que el confinamiento fuera especialmente difícil para él. Sus cartas a Jane revelaban una progresión preocupante de optimismo inicial a resignación melancólica, a algo que se acercaba a la desesperación. Jane, cuya educación la había preparado mejor para la vida contemplativa, se adaptó al cautiverio con más éxito aparente.
Estableció una rutina diaria que incluía oraciones matutinas, estudios de textos bíblicos en sus idiomas originales, correspondencia cuidadosamente censurada y largas sesiones de reflexión. Sus escritos durante este período muestran una evolución psicológica fascinante. Inicialmente, sus entradas reflejaban confusión y autocompasión comprensibles. Gradualmente, desarrolló una perspectiva más filosófica sobre su situación, llegando a verla como una prueba divina de su fe y carácter. Durante los primeros meses de su encarcelamiento, Jane mantuvo la esperanza de que su situación era temporal. María había demostrado clemencia inicial, y con el tiempo, quizás esa clemencia se extendería hacia la libertad completa. Pero estas esperanzas comenzaron a erosionarse gradualmente, cuando se hizo claro que la posición de María como reina era más precaria de lo que inicialmente había aparentado. El protestantismo había echado raíces profundas en Inglaterra durante los reinados de Enrique VIII y Eduardo VI. Más problemático aún para la estabilidad del reinado de María era su determinación de casarse con Felipe II de España, una decisión que alarmaba incluso a católicos ingleses que temían la dominación extranjera. En este contexto de tensión creciente, la existencia continuada de Jane comenzó a transformarse de una demostración de clemencia real en una amenaza potencial para la seguridad del Estado. Mientras Jane viviera, siempre sería un símbolo alternativo de legitimidad para protestantes descontentos. En enero de 1554, la relativa tranquilidad del cautiverio de Jane se vio destrozada por eventos que estaban completamente fuera de su control, pero que determinarían irreversiblemente su destino. Sir Thomas Wyatt organizó una rebelión que cambiaría para siempre el cálculo político que había mantenido a Jane con vida durante 8 meses. Wyatt no era un revolucionario por naturaleza. Era un hombre de mediana edad, educado, que había servido fielmente tanto a Enrique VIII como a Eduardo VI. Su motivación para la rebelión no era personal, sino patriótica. La inminente boda de María Tudor con Felipe II de España le parecía una traición a la independencia inglesa que no podía tolerar. La rebelión de Wyatt comenzó en Kent el 25 de enero de 1554 con un apoyo inicial que sorprendió tanto a sus organizadores como al gobierno de María. Miles de ingleses comunes, motivados más por nacionalismo antiespañol que por fervor religioso, se unieron a una causa que prometía liberar a Inglaterra de la dominación extranjera. Pero lo que convirtió la rebelión de Wyatt en una sentencia de muerte para Jane fue la participación de su padre, Henry Grey. A pesar de haber sido perdonado por su papel en la conspiración que había puesto a Jane en el trono, Henry no pudo resistir la tentación de unirse a una nueva oportunidad de poder político. Jane, encerrada en la Torre de Londres, no tenía conocimiento de los planes de su padre, ni manera de influir en sus decisiones. Había pasado meses cultivando una existencia tranquila en cautiverio, esperando que su comportamiento ejemplar y su evidente falta de ambición política eventualmente la llevarían a la libertad. La traición de su padre destruyó esas esperanzas en un solo golpe. La rebelión de Wyatt fue finalmente sofocada el 7 de febrero de 1554, cuando las fuerzas reales derrotaron a los rebeldes en las afueras de Londres. Wyatt fue capturado, Henry Grey fue arrestado, y la amenaza inmediata al reinado de María fue neutralizada. Pero el daño político ya estaba hecho. María, que había mostrado clemencia personal hacia Jane durante meses,
ahora enfrentaba presión política irresistible para reconsiderar esa misericordia desde la perspectiva de seguridad del Estado. Sus consejeros más pragmáticos argumentaban que la estabilidad del reino requería la eliminación definitiva de amenazas dinásticas alternativas. La decisión final fue tomada en una reunión del Consejo Privado el 7 de febrero de 1554. María, que había luchado durante meses para evitar esta conclusión, finalmente aceptó que no tenía alternativa política viable. Jane y Guilford serían ejecutados como ejemplo para futuros conspiradores. La orden de ejecución llegó a la torre el 8 de febrero de 1554. Sir John Bridges, que había desarrollado un respeto genuino por Jane durante su cautiverio, fue el encargado de comunicarle la decisión. Lady Jane, le dijo con una voz que temblaba a pesar de sus años de experiencia militar, tengo la orden dolorosa de informarle que Su Majestad la Reina ha decidido que su ejecución y la de Lord Guilford tendrá lugar el 12 de febrero. Jane cerró el libro lentamente, marcando su lugar con un listón de seda que había estado usando durante meses. Su reacción fue de una calma que sorprendió incluso a Bridges. Sir John, respondió con una voz clara y tranquila, ¿puedo preguntar si mi padre ha sido también condenado? Lord Henry Grey será ejecutado por su participación en la rebelión de Wyatt, confirmó Bridges. Jane asintió como si hubiera estado esperando esa confirmación. Entonces entiendo. La corona no puede permitir que mi familia continúe siendo una fuente de inestabilidad política. Es una decisión lógica desde la perspectiva del Estado. Esa noche, Jane escribió una serie de cartas de despedida que se han conservado como algunos de los documentos más conmovedores del siglo XVI inglés. A su hermana menor, Catherine, escribió: «No llores por mí cuando sepas que he muerto. Llora por Inglaterra, que ha perdido la capacidad de distinguir entre justicia y conveniencia política». El 12 de febrero de 1554, amaneció con un frío que penetraba hasta los huesos. En su celda de la Torre de Londres, Jane Grey despertó antes del alba, sabiendo que esta sería la última vez que vería la luz filtrarse a través de las barras de hierro de su ventana. Se vistió con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido de terciopelo negro que había guardado para ocasiones solemnes. Sobre el vestido negro se colocó una cofia de lino blanco bordado, símbolo de la pureza que había mantenido a pesar de todas las corrupciones políticas que la habían rodeado. A las 9 de la mañana, Sir John Bridges llegó acompañado por el doctor John Feckenham, el confesor personal de la Reina María, quien había venido para ofrecer a Jane una última oportunidad de conversión al catolicismo. Durante una hora completa, Jane y Feckenham debatieron puntos de doctrina con una sofisticación que habría sido impresionante en una universidad, mucho menos en una celda de prisión horas antes de una ejecución. Jane argumentó la supremacía de la Escritura sobre la tradición eclesiástica con una precisión que demostraba años de estudio serio. Finalmente, Feckenham se dio cuenta de que Jane no se convertiría. Su protestantismo no era una posición política adoptada por conveniencia, sino una convicción religiosa profunda que preferiría morir antes que traicionar. A las 10:30 de la mañana, Jane escuchó los primeros sonidos de la ejecución de Guilford en Tower Hill. Los gritos de la multitud, el silencio súbito que indicaba el momento del golpe final,
y luego los sonidos renovados llegaron a través de las piedras gruesas de la torre, como ecos distorsionados de una pesadilla. Lo que siguió fue el momento que habría de perseguir la memoria histórica inglesa durante siglos. Aproximadamente una hora después de la ejecución de Guilford, Jane escuchó el sonido de ruedas de madera contra piedra. Acercándose a su ventana, vio la imagen que habría de definir sus últimas horas. Un carro ensangrentado que transportaba el cuerpo decapitado de quien había sido su esposo, envuelto en sábanas empapadas de sangre. Jane no gritó, no se desmayó, no apartó la mirada. Se quedó inmóvil en la ventana, observando cómo la sangre de Guilford se mezclaba con la nieve sucia del patio, mientras comprendía que estaba presenciando la preview de su propio destino. Cuando Sir John Bridges llegó una hora después para acompañarla al cadalso, encontró a Jane sentada en el suelo de su celda, mirando sus manos como si nunca antes las hubiera visto. «Milady», le dijo Bridges con una voz que se quebró. «Es hora». Jane levantó la vista lentamente. «¿La hora de qué, Sir John? ¿De seguir el mismo camino que Guilford?» «Ya no hay camino que seguir, solo hay final». Se levantó con una gracia que sorprendió a Bridges, alisó su vestido negro y se dirigió hacia la puerta de su celda con la composure de alguien que iba a una ceremonia formal en lugar de a su propia muerte. La caminata desde su celda hasta el cadalso en Tower Green tomó apenas 5 minutos, pero para Jane fueron los 5 minutos más largos de su vida. Tower Green había sido preparado para una ejecución privada. Solo había aproximadamente 200 testigos presentes. Jane subió al cadalso con pasos firmes, aunque quienes estaban cerca notaron que sus manos temblaban ligeramente. Una vez en la plataforma, se dirigió a los testigos. «Buena gente, vengo aquí a morir, y por ley soy condenada a lo mismo. El hecho contra la majestad de la reina fue ilegal, y el consentimiento a él fue tan ilegal por mi parte. Pero tocante a la procuración del mismo por mí, yo me lavo las manos en inocencia ante Dios y ante vosotros, buena gente cristiana». Se quitó la cofia y el vestido exterior con movimientos deliberados, quedando en una enagua blanca que contrastaba dramáticamente con el cadalso negro. Cuando el verdugo se acercó para pedirle perdón según la costumbre, Jane lo miró directamente a los ojos y le dijo: «Te perdono de corazón, pues harás con mi cuerpo mayor caridad que nunca se me hizo en vida». El momento más desgarrador llegó cuando el verdugo le ató un pañuelo blanco sobre los ojos. Jane, de repente ciega y desorientada en la plataforma del cadalso, no podía encontrar el tajo donde debía poner su cabeza. Extendió sus manos, palpando desesperadamente en el aire, susurrando palabras que todos los testigos escucharon y que ninguno olvidaría jamás. «¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? ¿Dónde está?». Era la imagen más poderosa de la vulnerabilidad humana enfrentando la maquinaria implacable del Estado. Una adolescente brillante, reducida en sus últimos momentos a buscar desesperadamente con las manos el lugar donde moriría. Sir John Bridges, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó al cadalso y guió gentilmente las manos de Jane hasta el bloque de madera. Jane se arrodilló, colocó su cabeza en la posición correcta y pronunció sus últimas palabras: «Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu». El verdugo levantó la hacha. Un solo golpe fue suficiente. Era exactamente mediodía del 12 de febrero de 1554. Su cuerpo fue envuelto en una sábana blanca y enterrado sin ceremonias en la capilla de San Pedro ad Vincula, dentro de la Torre de Londres. No hubo procesión funeral, no hubo monumentos, no hubo luto oficial.
pero su muerte creó algo que su vida nunca había logrado, un símbolo duradero de resistencia contra la tiranía del poder absoluto. La imagen de una adolescente buscando desesperadamente el tajo mientras susurraba oraciones se convirtió en una de las más poderosas de la historia inglesa. Siglos después, la historia no recuerda a Jane Grey como la reina que nunca fue realmente, sino como la adolescente que nunca pudo ser. Esta es la historia de Jane Grey, no de una reina, no de una mártir, sino de una muchacha brillante, cuyo cuerpo nunca le perteneció, cuya vida fue negociada desde la infancia, cuya muerte fue decidida por hombres que la vieron solo como símbolo político. Así mueren los imperios, no con grandes batallas, sino con el llanto silencioso de una niña que busca con las manos un tajo de madera en una mañana helada de febrero. Porque hay coronas que no coronan, sino que condenan. Y hay adolescentes que mueren no por lo que hicieron, sino por lo que representan para las ambiciones de otros. Sin corona, sin esposo, sin esperanza. Y aún hoy, 500 años después, cada vez que una joven es utilizada como instrumento político, cada vez que la inocencia es sacrificada en el altar de la conveniencia estatal, el eco de aquellas palabras susurradas vuelve a escucharse en los pasillos del poder. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde está? La historia no recordará a Jane Grey como una reina. La recordará como la adolescente que nunca pudo serlo. Si esta historia te ha conmovido, comparte este video para que otros conozcan el precio humano de las ambiciones políticas. Porque solo cuando recordamos a las víctimas olvidadas, los poderosos dejan de repetir los mismos errores con las nuevas generaciones.